Muy buenas. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Jorge Martínez. Él es docente del Instituto de Formación Docente y desde la Universidad de la Integración de las Unidas le queremos realizar algunas consultas sobre la reforma educativa. Buenas, profesor, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, Teodula, un gusto poder estar compartiendo contigo ahora para esta entrevista que estás haciendo. Entiendo sobre la reforma educativa y con gusto estoy dispuesto para responderte las preguntas. Gracias, profesor. En esta ocasión traje algunas preguntas puntuales que te iré realizando para así aclararle a la gente, a toda la gente que va a ver este video. Y mi primera pregunta es, profesor, ¿cuáles son los objetivos principales de la reforma educativa? Siempre desde tu punto de vista como docente. Sí, en primer lugar, la reforma educativa se planificó para responder a una realidad que tenemos o que teníamos nosotros en nuestro país en esa década del 90, principalmente en universalizar la cobertura y el acceso a la educación para la población infantil. Uno de los objetivos principales. Y el otro objetivo principal, por supuesto, siempre atendiendo el aspecto pedagógico, atendiendo que nuestros alumnos y nuestras alumnas tendrían que aprender de una manera significativa, que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre incorpore aquellos paradigmas educativos, aquellas teorías educativas que propician que el alumno tiene que ser el protagonista de su propio aprendizaje, aprender por descubrimiento, tener en cuenta los conocimientos previos. Prácticamente esas fueron las bases principales de la implementación de la reforma educativa. Está muy bien. Y vos como profesor, ¿podrás decirnos algunos de los aspectos positivos y negativos de esta nueva reforma? Muy bien, yo creo que con la cobertura, por ejemplo, se cumplió, ¿verdad? De la escasa cobertura educativa que teníamos en aquel tiempo. Posteriormente, o de ese tiempo a esta parte, hay una realidad diferente en cuanto a la cobertura y en cuanto al acceso a la educación en todos los rincones de nuestro país. Desde ese aspecto, entonces, hemos mejorado muchísimo, ¿verdad? Y el hecho de haberse aplicado o desarrollado la reforma educativa también es muy importante porque respondió a una realidad. Entonces rápidamente el Estado paraguayo trató de remediar esa situación planificando la implementación de la reforma educativa. Entonces ese sí es otro aspecto muy positivo, ¿verdad? Y después toda la organización de la estructura de la entidad madre del sistema educativo, que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces conllevó eso una organización diferente que por lo menos en forma teórica tendría que acompañar el desarrollo del currículum nacional. Perfecto, profe. ¿Y puedes hablar también sobre los pilares de la educación y si esa reforma cumple o abarca esos pilares de la educación? Muy bien, estos pilares de la educación prácticamente son una insistencia de un tiempo o desde el siglo pasado. Se está deseando que se incorpore dentro del sistema educativo lo que ya te estaba comentando, ¿verdad? Que el alumno tiene que ser protagonista de su propio aprendizaje. Bien, también lo dijo Ramón Indalecio Cardoso en el siglo anterior, que el alumno tenemos que tener la escuela activa y esa escuela activa se caracteriza por el protagonismo del estudiante, del alumno, y la característica del ser docente, que tiene que ser un actor que facilite, que orienta el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, esos pilares de la educación vendrían a ser como un norte, como un horizonte que un docente tiene que tener en cuenta siempre, y se refiere a las clases de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a emprender, y eso en alguna medida se está cumpliendo, ¿verdad? Yo creo que falta todavía desarrollar eso para que
podamos ver y notar en los exámenes, en las evaluaciones que se les administra a los estudiantes en los diferentes ciclos, en los diferentes niveles, que cuando se les evalúa entonces estamos todavía demostrando alguna deficiencia en la resolución de problemas, del desarrollo del pensamiento lógico matemático, del desarrollo de capacidades y competencias en ciencias naturales y también de la competencia lingüística. Falta todavía, hemos avanzado, pero todavía falta mucho que recorrer. Muchísimas gracias por tu tiempo, profesor, por aclararnos esta duda. Y una vez más, gracias a toda la gente que nos está viendo. Yo soy Teodora Martínez, alumna de la Facultad de Integración de las Américas, Unidad Virtual.